Yo no soy de los que creen que las maras es un fenómeno importado de los Estados Unidos. Por supuesto que la deportación de salvadoreños con antecedentes policiales y judiciales agrava el problema de las maras en el país, pero los mareros no son generados en los Estados Unidos, sino los trasladan acá, los importamos. Acá existen condiciones para el surgimiento de pandillas, hogares desintegrados, hogares con altos niveles de violencia intrafamiliar, hogares que tienen como cabeza de familia a la mujer, hogares donde la mujer es abusada por el compañero de vida, y ese es el cuadro familiar que vive el joven adolescente, que a la larga introyecta la violencia y utiliza la violencia como un recurso para salir adelante porque es lo que ha aprendido en la casa. Un ambiente que es hostil al joven lleva a la inmediata expulsión del joven del hogar y todo joven busca arquetipos humanos a los cuales seguir. Todo joven. Entonces, como los arquetipos no los encuentra en la casa, los busca afuera y los encuentra en su grupo de amigos o en las pandillas que sí tienen eficientes mecanismos de creación de arquetipos y de atracción y de cohesión social que no los tiene la familia porque los ha perdido. Entonces necesitamos reconstruir el tejido social dañado, necesitamos llevar a cabo una cultura de valores y ahí es importante construir una sólida alianza con las iglesias, tanto la iglesia cristiana evangélica como la iglesia católica, que es una reserva estratégica a la que tenemos que acudir para diseñar una cultura de valores que nos permita reconstruir la unidad familiar. No es metiendo preso a los jóvenes como vamos a eliminar a los pandilleros. Lo que tenemos que hacer es evitar que estos caigan en manos de las pandillas, generando un ambiente familiar menos hostil y generando oportunidades culturales, deportivos y recreativos para que los jóvenes utilicen su tiempo de ocio. De esa manera vamos a tener menos delincuentes y vamos a tener necesidad de construir menos cárceles para albergar a los delincuentes. Ahora, por supuesto que frente al problema del hacinamiento hay que hacer algo. ¿Qué acción estamos proponiendo? Reformar el sistema penitenciario para que opere con más seguridad, justicia y orden, al tiempo que contribuye a la rehabilitación de los internos. En el ciclo del delito, en la cadena del delito, hay algo donde el Estado está pecando por omisión. Y es que no solo está haciendo una persecución ineficiente del delito, no solo no está llevando a cabo políticas de prevención del delito, sino que no está haciendo esfuerzos para rehabilitar al delincuente, que es una obligación constitucional, como usted bien señala. No es una opción que le queda al gobierno asumirla o no asumirla, es una obligación constitucional de tener una política de rehabilitación de los internos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que los internos se incorporen a la vida social. Hay que reestructurar las instituciones de privación de libertad para garantizar el tratamiento adecuado, el respeto a los derechos, de modo que la rehabilitación sea efectiva. Yo no estoy de acuerdo cuando se critica la Procuraduría de Derechos Humanos, cuando la Procuraduría de Derechos Humanos vela también por los derechos de los internos. Es que son personas humanas que en razón de su privación de libertad no han perdido sus derechos fundamentales. Han perdido algunos derechos civiles, pero no sus derechos humanos fundamentales, y tienen que ser tratados como personas. Este candidato actual del partido de gobierno, de acuerdo a las organizaciones de derechos humanos, de acuerdo a la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, fue cómplice de un proceso de eliminación, de exterminio físico de internos en uno de los más conocidos amotinamientos que se dio en uno de los centros reclusorios de nuestro país. Hay que trabajar en la profesionalización y especialización de funcionarios y de personal. Hay una tremenda corrupción entre los custodios. Lo que ocurrió en Guatemala, nosotros no estamos ajenos a Guatemala. Cuando fueron capturados los policías a quienes incriminaron como ser los ejecutores materiales del asesinato de los parlamentarios salvadoreños, y estos se encontraban en una cárcel de máxima seguridad, y ahí mismo dentro de la cárcel de máxima seguridad llegaron a ejecutarlos, pasando todos los portones de seguridad.
Hay una clara corrupción que tenemos que combatir profesionalizando, especializando y seleccionando, tener los criterios de selección del personal de custodio, pero también del personal que se dedica a la rehabilitación de los internos. Y se deben de estimular también programas de participación de la comunidad en la ejecución de la pena para facilitar la rehabilitación. Yo conozco la experiencia de Brasil. Mi esposa es brasileña, pero además de ser brasileña es la directora del Centro de Estudios Brasileños. Y ella intentó, con el ministro de Seguridad actual, estimular un programa de rehabilitación de internos similar al que se lleva a cabo en Brasil, donde los internos participan en la elaboración de productos, concretamente de pelotas de fútbol, y por cada pelota que ellos fabricaban se reducía un día en la pena. Ese programa se le presentó al ministro de Seguridad Pública y seguramente lo engavetó. Hay experiencias en otros países donde se puede cambiar la reclusión, la privación de libertad por trabajo en la comunidad. Por supuesto, no para los reos de mayor peligrosidad. Pero para eso se hace un diagnóstico clínico. Y entonces se destina una parte de los reos que ahora están hacinados a recuperarse y a rehabilitarse trabajando directamente con la comunidad. Y esto facilita la rehabilitación y se reduce el hacinamiento. De modo tal entonces que nuestro planteamiento es más integral. Pero para poder reformar el sistema penitenciario actual y reducir el alto nivel de hacinamiento y que las cárceles de nuestro país dejen de ser verdaderas escuelas del crimen, como lo son en estos momentos, para ello hay que apostarle más a la prevención del delito, que esa es nuestra apuesta fundamental.